El modelo en el que creemos se llama familia. Por eso en Caja Arequipa apoyamos a todas, porque dentro de cada familia está el Perú que todos deseamos. Caja Arequipa, celebramos a quienes apuestan por un mañana mejor. En Cerro Verde, avanzamos de la mano de cada arequipeño. Porque cada trabajador de Cerro Verde genera muchos nuevos empleos más, formando una cadena de más de 100.000 puestos de trabajo en distintos sectores. Juntos somos más trabajo. Cerro Verde, Arequipa y tú. Juntos hacemos la diferencia. Por Isabelita. Por Donna. Por Elizabeth. Por Jacinta. Por Juanita. Por Julia. Por mí. Por Lila. Por Rocío. Por María. Por Irelú y Andrea. Por ellas y para ellas.
Ok, es un gusto compartir con ustedes cómo estamos viendo el entorno político y también de negocios. Vamos a conversar sobre cómo estamos viendo el Poder Ejecutivo para ordenar un poco algo que parece bastante desordenado, caótico y en constante movimiento, ¿no? Vamos así. Es un gobierno, es un poder ejecutivo de izquierda, cuestionado, y hay que decirlo, la data muestra que también con poca experiencia en el sector público. Algunos hechos, ¿no? La primera ministra, Mirta Vázquez, ha reemplazado a Guido Bellido y es una mejora importante en términos de formas y respeto en general de las líneas institucionales, pero no creemos en apoyo que significa una moderación en cuanto a la orientación de políticas económicas. Es un gabinete con limitada experiencia en cargos de gestión pública. El gráfico a la derecha muestra el porcentaje de los gabinetes de diferentes gobiernos y qué porcentaje en cada gabinete del número de ministros no contaba con experiencia en altos cargos públicos. Siempre ha habido en los gabinetes algunos miembros, 5 o 6 miembros del gabinete, sin experiencia en cargos públicos, pero en este caso, en los gabinetes de Pedro Castillo, la mayoría no tiene experiencia en cargos públicos y más bien la minoría la que tiene esa experiencia. Esto es bien relevante para el diseño, la implementación y seguimiento de políticas públicas. También vemos, debido al nombramiento de ministros con poca experiencia o cuestionados por diferentes razones, una muy elevada rotación en el gabinete. No tenemos el número, pero es evidente que he visto mucha rotación en algunos ministerios. Y también vemos algo de desgaste económico como consecuencia de la incertidumbre política. Voy a desarrollar un poco algunas de estas ideas. De hecho, el respaldo ciudadano al presidente y al gobierno ha bajado algo en los últimos meses y se sitúa la aprobación ciudadana por debajo de los niveles que hemos visto en periodos de gobierno anteriores. La línea azul del gráfico de la derecha muestra la evolución, ¿no? A medida que pasaban los primeros meses del gobierno, cómo evolucionaba el nivel de aprobación presidencial. Ciertamente, en promedio, el presidente empezaba con una aprobación elevada, empieza a bajar en el tiempo y se estabiliza. Lo que hemos visto en el caso del presidente Castillo es que empezó con una aprobación relativamente baja y esa también ha empezado a bajar al mes 4 de gobierno. ¿Cuáles son los principales errores que la población reconoce o identifica en el gobierno? El principal es el nombramiento de funcionarios sin capacidad. Eso 40% de los encuestados a nivel nacional respondió. Algo que fue relevante y ya no es el designar a Guido Bellido como primer ministro y también nombrar funcionarios vinculados a Sendero Luminoso Movadef. Vean que los 3 primeros tienen que ver con nombramientos. Entonces acá una receta, digamos, para el Ejecutivo, para mejorar los niveles de popularidad, es que deberían nombrar mejor a las autoridades, ¿no? En parte por eso hemos visto la alta rotación de autoridades en los últimos 4 meses. Y la población también empieza a percibir algo de deterioro, ¿no? O un avance lento en la situación económica del país. 67% a octubre, 67% de la población a octubre señala que ve un deterioro en la situación económica, un 26% que está igual y solamente un 6% que ha mejorado. Parte de por qué hay esa sensación de no avance en la dirección correcta, eso está en el gráfico a la derecha, es porque se identifican algunos problemas serios en el país como el incremento en el costo de vida o el incremento en los precios. 24% de la opinión pública señala que este es un problema importante, le sigue la falta de empleo y luego viene la delincuencia o la falta de seguridad, seguido finalmente por corrupción. Este principal factor de incremento de precios no es usual que en el Perú sea un problema principal.
Esto se ha activado evidentemente por el incremento de los precios que el anterior expositor también mencionó, que en el 2020 era 6%. Solamente 6% decía alza de precios, ahora es el 24%. Se ha multiplicado por 4 el número el porcentaje de la población que identifica esto como un principal problema. Y hay una serie de señales preocupantes que ciertamente están afectando las decisiones de inversión en varios sectores de la economía. Tiene que ver con, por ejemplo, arriba a la derecha, la reciente decisión de la PCM, que ya de una manera se ha buscado rectificar, del cierre sin seguir los debidos procesos de 4 unidades mineras en Ayacucho. Dina Boluarte, la Presidenta de la República, diciendo que avala de alguna manera cambios al capítulo económico de la Constitución. Bruno Pacheco, ex secretario general de la Presidencia, también cuestionado por diferentes factores, y así, ¿no? Menciones o anuncios como el del presidente Castillo, ¿no? de nacionalizar el gas de Camisea, idas y venidas, mensajes y contradicciones, son señales preocupantes de que el gobierno no va necesariamente en una dirección adecuada o consistente, ¿no? Muchas correcciones en muy poco tiempo. Y por el lado del legislativo, vemos un contrapeso por parte del legislativo bastante fragmentado y con alianzas débiles. Uno podría ordenar al Congreso en 3 grandes grupos. Es poco arbitrario, pero nos parece una buena separación. En 3 grandes grupos, el bloque oficialista con 42 congresistas, donde está Juntos por el Perú y Perú Libre. El bloque al otro extremo, el bloque opositor con 43 congresistas, donde principalmente está Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, y un bloque de centro que estamos llamando de centro de bisagra pragmática, con 45 congresistas. En algunos casos este centro ha servido para dar cierta estabilidad a las decisiones del Congreso. Por ejemplo, ese centro fue clave para la distribución de las comisiones en el Congreso. Fue clave también para el nombramiento del director del Banco Central, que ha nombrado personas profesionales y ha reducido significativamente, prácticamente a cero, de que veamos muy malas políticas por parte del Banco Central. Pero no quiere decir que ese centro pragmático, que en lo político ha dado cierta estabilidad en algunos momentos, dé también estabilidad en algunas decisiones de materia de política económica. Por ejemplo, el centro está en contra, por ejemplo, de la reforma universitaria. Ese centro, algunos miembros, por ejemplo, están a favor de endurecer más la regulación laboral. Entonces, no necesariamente uno debe extrapolar que ese centro va a actuar siempre, digamos, como un control de estabilidad. Adicionalmente a ese fragmentamiento entre grupos, dentro de algunos grupos también hay fraccionamiento. Por ejemplo, este es un índice muy interesante que ha construido el área de Data Analytics del Diario del Comercio, donde se muestra que en las votaciones de Perú Libre hay mucho fraccionamiento, no votan juntos, no es que votan en bloque. Y esto también es una fuente de inestabilidad o incertidumbre o de apoyo también para el Ejecutivo por parte de su propio bloque oficialista. Comparen, por ejemplo, los niveles de fraccionamiento en Fuerza Popular o Avanza País, que son bloques opositores y que votan en bloque, ¿no? Ahí hay menos fraccionamiento a nivel de votación. Todo esto a nivel de Congreso nos lleva a pensar que el riesgo regulatorio para los negocios que proviene del Congreso y también en algunos casos del Poder Ejecutivo se va a mantener alto en los próximos trimestres. Nosotros hacemos un seguimiento del riesgo regulatorio con un instrumento de inteligencia artificial. Lo hacemos así porque hay tanta producción regulatoria que nos dimos cuenta que el ojo humano era incapaz de hacer tanto seguimiento y recurrimos a la inteligencia artificial para hacerlo. Y por eso es que tenemos un indicador de la producción mensual de proyectos de ley regulatorios. No entra cualquier proyecto de ley, son los proyectos de ley que cambian las normas de funcionamiento en algunos mercados y que a algún mercado le puede cambiar el entorno de la noche a la mañana, o mejor dicho, del día a la noche. Y vemos que
ha habido olas de producción regulatoria que han coincidido con las olas COVID. Si ven el gráfico de la izquierda, en la primera ola COVID hubo un incremento de la producción de proyectos de ley regulatorio, en la segunda ola también, y ahora estamos viendo algo interesante, estamos viendo una tercera ola de producción de proyectos de ley regulatorios, pero no ha coincidido con una tercera ola COVID que ojalá nunca llegue. Pero estamos viendo una tercera ola en la producción regulatoria que se caracteriza principalmente por tener medidas que apuntan a favorecer, por ejemplo, a los profesores del Estado. Ahí por eso hay un montón de proyectos de ley en el sector de educación. Hay también bastante vinculados con el sector trabajo que básicamente buscan endurecer las condiciones para contratar formalmente y hacer aún más rígido el mercado laboral formal. Y adicionalmente, una fuente de inestabilidad que he mencionado anteriormente es el de la conflictividad social. De hecho, hacemos seguimiento también a las acciones colectivas de protesta y si digamos, nos olvidamos de las protestas que hubo por el gobierno de Merino, ¿no? Esa semana que terminó con la destitución de Merino y el inicio del gobierno liderado por Sagasti, sino que si olvidamos ese pico, estamos en un nivel máximo de acciones de protestas o acciones colectivas de protesta de los últimos años, ¿no? Eso es algo que en el sur se ve también con claridad. Hemos visto acciones de protesta vinculadas, muchas con la actividad minera, ¿no? Eso es una característica también del entorno. Y algo que siempre está latente, o algo que está latente es el riesgo de tener un quiebre institucional gatillado por una asamblea constituyente. Pensamos que ese riesgo no se ha eliminado del todo, ¿no? Ese riesgo está latente. Vemos algunas citas a la izquierda. Es cierto que la Premier dice que la Asamblea Constituyente no es una prioridad en este momento, pero también dice que es bastante válido que la población exija cambios constitucionales y que lo haga también a través de la recolección de firmas. Aníbal Torres también en declaraciones de ese tipo, y pensamos que esto, si bien pierde tracción, no es algo que ha salido de la agenda. Pierde tracción, ¿por qué? Porque cuando uno ve las exigencias más marcadas de la población, cuando se le pregunta a la población a nivel nacional sobre cuáles son los temas prioritarios que debería tener el gobierno, vean en el gráfico de la derecha lo que la población está exigiendo a gritos. Está exigiendo reactivación económica, está exigiendo mejora de los servicios públicos como los servicios de salud, combatir la corrupción, combatir la delincuencia, y vean que abajo, en la barra roja, está resaltado al último lugar como en la demanda por impulsar un cambio constitucional. La población, cuando se les pide por las prioridades y lo que el gobierno debería hacer, el cambio constitucional no es una demanda importante en esta coyuntura. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta coyuntura en términos de riesgos? Esto es producto también de muchas de las preguntas que nos hacen nuestros clientes en esta coyuntura. ¿Cómo vemos el mapa de riesgos políticos, ¿no? Y cómo lo separamos a nivel de impacto y de probabilidad de ocurrencia? Acá mostramos un diagrama en el cual de arriba abajo, mientras más arriba esté, es que le damos una mayor probabilidad de ocurrencia, y mientras más hacia la derecha está, creemos que las medidas tienen un impacto fuerte sobre el entorno de negocios. Vean que todos los riesgos están a la derecha, que quiere decir que vemos riesgos que, si se dan, tienen un impacto muy relevante sobre el entorno de negocios, pero sí hay diferencias en términos de probabilidad. Por ejemplo, ¿qué probabilidad le damos en el corto plazo a que el Congreso apruebe el pedido de elección de facultades? Vemos una probabilidad baja porque no vemos votos suficientes, porque vemos que las idas y venidas y contradicciones por parte del Ejecutivo en diferentes materias han restado o han afectado la credibilidad o la confianza que el Congreso pueda tener para dar la elección de facultades.
por el temor de que las medidas sean mal diseñadas o mal implementadas, etc. Las medidas que vemos más probables son la 2 y la 3, que están en la lámina, que básicamente es el incremento de la conflictividad social y el elevado riesgo regulatorio por parte del Congreso. Y luego tenemos otras de probabilidad media-baja, en la que está, por ejemplo, la vacancia presidencial, que en el corto plazo sí nos parece poco probable, pero es una probabilidad que creemos que va a tender a aumentar en el tiempo, en el segundo año, tercer año de gobierno. La disolución del Congreso también menos probable, es el segundo riesgo menos probable, y la convocatoria de una asamblea constituyente, nuevamente en el corto plazo, baja probabilidad, pero es una probabilidad que va aumentando en el tiempo. No quería terminar sin hacer unos comentarios sobre cómo vemos la economía, porque la economía de alguna manera también determina, ¿no?, la satisfacción de la población con el gobierno y tiene implicancias sobre el entorno político. Si bien es cierto que la confianza empresarial se ha visto muy afectada por la incertidumbre, las idas y venidas y la crisis política en algunos aspectos, la confianza empresarial para invertir que medimos nosotros sobre la base de encuestas a empresas grandes ha mejorado respecto de mediados de este año, pero igual está en terreno negativo y eso apunta a una moderación del crecimiento de la inversión empresarial hacia adelante. Pero a pesar de eso, la economía, la producción de la economía peruana se ha recuperado. Y de hecho, en octubre se estima que la producción local, la producción total del Perú, el PBI total, ya ha alcanzado niveles que veíamos en enero del año pasado, niveles que se veían antes de la crisis del COVID. Entonces había una recuperación relativamente rápida, muy jalada, es cierto, por el sector formal de la economía. Pero hacia adelante nos mantenemos cautelosos acerca de cuánto este dinamismo de la economía se pueda mantener, porque vemos que el escenario más probable, político y económico hacia adelante, es uno en el cual pensamos que el tenor de la política económica del gobierno va a ser de tinte intervencionista, de priorización del gasto corriente en la entrega de bonos, subsidios, transferencias a las familias, que ciertamente va a sostener algo el consumo de la familia, transferencia de dinero sostiene a la familia, sostiene el consumo, pero sí vemos mucha inestabilidad política, mucho riesgo regulatorio y un entorno en el cual el ánimo para invertir, para expandir y tomar riesgo por parte de las empresas se va a ver mermado por esta coyuntura. En este escenario base, que asignamos unas probabilidades de 65%, creemos que el gobierno va a tener algunas limitaciones institucionales, por ejemplo, por parte del Congreso, por parte de este bloque centro pragmático, para, por ejemplo, empujar o llevar a cabo medidas más radicales, ¿no? Por eso, por ejemplo, esperamos que la delegación de facultades no se apruebe, pensamos que es poco probable que la Asamblea Constituyente pase por el lado del canal institucional por parte del Congreso, por eso es que el gobierno está impulsando principalmente la firma o la recolección de firmas, que es un mecanismo legalmente cuestionado, ¿no?, pero está avanzando en esa dirección. Un escenario pesimista de 25% de probabilidad sería uno en el cual esos límites institucionales se debilitan y el gobierno logra avanzar con más fuerza en implementar medidas de tinte más intervencionista que puede generar dinamismo de corto plazo a través de gasto público y consumo, pero con un deterioro en las perspectivas de mediano y largo plazo porque afectaría la inversión y el incremento de la capacidad productiva de la economía. Con todo esto, el año lo vemos creciendo en 13,2% para este año. Básicamente es un efecto rebote o de regreso a la normalidad o regreso a los niveles que se producían antes del COVID. El próximo año estamos esperando una tasa de crecimiento bastante más moderada, entre 2 y 3,5%, por diferentes razones, ¿no? Hay algunos factores que pueden llevar el crecimiento más arriba, otros más abajo. Es muy importante tener bajo control el COVID. Suponemos para esta proyección que no hay tercera ola de COVID, ojalá que nunca haya una tercera ola de COVID, es algo que lamentablemente no se puede garantizar. La recuperación del turismo receptivo y muy importante para la zona sur, también es relevante para que sectores como hotelería se recuperen de los niveles muy golpeados en los que están. Y un factor que también podría sorprender al alza el crecimiento es cuánto el Ejecutivo y el Gobierno va a incrementar el gasto corriente a través de bonos.
¿no? Es algo que es una medida que no necesariamente es buena en lo técnico, pero sí es buena en lo político porque mantiene la popularidad elevada, con un costo de elevar la deuda innecesariamente, pero la decisión política puede ser de mantener el flujo de transferencias a la población con bonos tipo Yanapay o subsidios a los hogares. Riesgos, crisis de gobernabilidad, riesgo regulatorio que afecten notablemente la inversión privada, que la inflación que hoy día es alta se mantenga alta un tiempo más y que muerda la capacidad adquisitiva de la población, y los problemas globales como los problemas de oferta a nivel global que no me da tiempo de comentar, pero que pueden afectar el crecimiento. Hay que notar, sin embargo, y con esto ya voy acabando, que el crecimiento que vemos hacia adelante lo veo muy concentrado en dos motores. No es un crecimiento generalizado, no es que todos los mercados, todos los sectores van a percibir con la misma claridad el crecimiento económico. Vemos dos motores, principalmente vemos las exportaciones, que crecen más que la demanda interna, las exportaciones creciendo 5 o 7%, la demanda interna es lo que demandan los peruanos, o sea, lo que se demanda en el Perú, el consumo privado, la inversión privada. Exportaciones es la demanda de personas fuera del país. Las exportaciones van a mover muchísimo la economía, la demanda interna menos, es decir, a nivel local se va a sentir menos el dinamismo. El consumo privado creciendo a tasas relativamente buenas, cercanas al 3%, básicamente por algo de mejora en el mercado laboral, si es que el COVID se mantiene bajo control, y también algo de las transferencias del gobierno a través del gasto público. Por eso que el gasto público, si bien no crece, se mantiene en niveles elevados. El gasto público debería bajar, pero no baja porque se mantiene en niveles elevados y sigue dinamizando el consumo privado, en parte con las transferencias, y la inversión privada cayendo debido al deterioro de la confianza empresarial que mencioné anteriormente. Esto nos lleva a que cuando separamos la economía en dos, actividades primarias y actividades no primarias, las actividades primarias son las que van a crecer, básicamente agroexportación, minería y pesca. Mientras que las actividades no primarias, donde está servicio, comercio, construcción e industria no primaria, vemos un dinamismo menor. A nivel regional también hay algunas diferencias. Vean, y porque estamos reunidos acá, me concentro en las perspectivas del sur. Vemos que el sur ha quedado rezagado en comparación con otras regiones del país en términos de recuperación económica. Vean la línea roja, que es el PBI de la zona sur. Esperamos que el próximo año haya recuperación, pero igual en términos de recuperación de niveles de producción, igual creemos que en 2022 el PBI de la zona sur se va a quedar algo rezagada, porque básicamente, por ejemplo, el movimiento que ha generado Quellaveco va a disminuir el próximo año. La buena noticia es que a partir del 2023 sí vemos más dinamismo. Si es que, por ejemplo, el COVID sigue bajo control y despega o se recupera rápidamente el turismo receptivo, es algo que beneficia fuertemente al sur. Y también tenemos un ciclo de producción minera que se activa a partir de 2023 en la zona sur. Producción minera, no estoy hablando de inversión minera, sino de producción minera, que puede dinamizar la zona sur de manera importante. Así que 2022, algo rezagado todavía, pero 2023 deberíamos esperar algo de dinamismo hacia adelante. Principales retos para las regiones para hacer negocios, una encuesta que hicimos a las empresas más grandes del país, y vean la importancia que tiene la interferencia de la política local, que se menciona como uno de los principales retos para hacer negocios fuera en las regiones, sin contar Lima, ¿no? Eso lo digo porque pensamos que el entorno político va a seguir siendo una piedra en el camino para tomar decisiones de negocio. Ya para cerrar, ideas centrales: la incertidumbre y las primeras acciones del gobierno han provocado un ciclo de deterioro en todos los negocios que está activado por la incertidumbre política, por las pocas intenciones para invertir, y eso genera hacia adelante que esperemos un menor dinamismo, un bajo dinamismo de la economía, jalado por un menor crecimiento, una caída de la inversión privada. El respaldo, el respaldo ciudadano al gobierno, el poco respaldo, el deterioro en el respaldo ciudadano puede dar pie a medidas populistas como el reparto de bonos y ese tipo de medidas. El Congreso se mantiene fragmentado
y sus alianzas, y las alianzas son débiles, nuevamente, el consenso político que hemos visto no necesariamente se debe extrapolar a un consenso económico y por lo tanto vemos un riesgo regulatorio todavía bastante elevado. Vemos también riesgo de conflictividad social, básicamente porque las promesas de campaña han fortalecido las demandas sociales y pero a pesar de la incertidumbre política, vemos que la actividad económica viene resistiendo. Sin embargo, movido por algunos motores puntuales como la exportación o el gasto público. Hacia adelante pensamos que el gobierno se va a mantener más o menos similar como lo hemos visto en los últimos 100 días, caracterizado por medidas que proponen medidas intervencionistas en algunos mercados, en algunos casos con poco conocimiento de cómo funcionan algunos mercados y con inestabilidad política. Antes de terminar, quería agradecer por la invitación y contarles que en el servicio de asesoría empresarial que nosotros damos pueden poner con su celular, marcar acá en el código para que conozcan más del servicio y que puedan tener una suscripción de cortesía durante un periodo para que conozcan lo que hacemos y el análisis regional que hacemos de la economía y de la política. Y ahí lo dejo. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente.